para poder abordar uno requiere, estarán viendo los ingresantes a la cátedra, que uno requiere como también la lectura de otros materiales más allá de los que terminan siendo volcados como material obligatorio, ¿no? Eh, y, um, y bueno, yo pensaba en esos autores, ¿no? En Daniels, en Engenstrom, en autores neovygoskianos, o en el propio Vygotsky y la recuperación de sus estudios en defectología. Sí, creo que allí, si bien hay muchas cuestiones que son muy de la época de los 30, la idea de sobrecompensación, o algunas ideas que tenía Vygotsky que se podrían revisar en discapacidad, hay algunas, esa idea de defecto secundario de Vygotsky, que sí fue muy retomada por investigadores, eh, británicos. Y otra cuestión también me parece interesante que son, también hay varios autores que están insistiendo en esta idea, no solo Mejan, ¿no? De que el estudiante puede estar colocado, ¿no? Sería matriculado en la escuela común, pero de ahí que llamemos integración a eso, hay un trecho, ¿no? Que eso me parece también muy interesante diferenciar lo que serían ciertas cuestiones del reglamento, o estas escuelas que hacen como sí, entonces sí, está ahí el chico, está en el aula, eh, ingresó a la escuela común, ¿no? Pero me parece bueno el término que usan placement, ¿no? Colocado, o sea, como que le pusieron la mesita y lo sentaron. Después vamos a ver si llamamos a esa integración, o mucho más inclusión, o si no es un tipo de segregación adornada dentro del aula, ¿no? O sea, que es una especie como de gatopardismo que tiene a veces el sistema escolar, donde el chico está ahí, incluso con su maestra integradora, con un supuesto proyecto de inclusión, pero uno analiza un poco esas praxis y no pareciera más, ¿no? Jugarse, bueno, está colocado en la escuela como el nene. Eh, entonces me parece también interesante esa distinción entre piso Mejan, ¿no? Entre ubicación, ¿no? Y después las discusiones sobre... Como que no está amalgamado, no está amalgamado Claro, o sea, que lo matricularon, ¿no? Dije, bueno, sí, está bien, fue a la escuela común, ¿no? Está ubicado, por eso es placement, es colocado. Lo sí. sentaron dentro del aula y viene la maestra integradora, que, ¿no? Tradicionalmente como que viene de escuela especial, pero a veces ni siquiera lo que se hace allí termina ni siquiera encuadrando en integración al estilo Salamanca de los 90. Entonces, me parece que eso es interesante porque hay varios autores que trabajan esa idea, ¿sí? De Ball también en Australia, ¿no? Que hay un libro que se llama, hay un escritorio con mi nombre, se llama el libro, y de los 90, y ya está discutiendo también en Australia, que es un país que tiene muchos problemas de discriminación por diversidad cultural, por la enorme diversidad cultural que tiene Australia, con toda la cantidad de población no británica, por así llamarla, que vive en Australia, y a eso se le sumó la discusión sobre discapacidad, y la forma en que lo resolvieron los australianos, bueno, tiene muchos matices también. Entonces, es un terreno muy interesante el de discapacidad, porque uno puede recuperar buena parte, no solo de los temas que están en esta unidad, ¿no? Sino de buena parte de los temas que se trabajan durante toda la, Transversalmente, claro. durante toda la cátedra, ¿no? Yo pienso eso. Bueno, es nuestra mirada, ¿no? Lógicamente. Es nuestra perspectiva, digo, de Martín y mía, que profundizamos esta temática. Dentro de la cátedra hay otras personas que profundizan también esta temática, pero cierto es que la psicología educacional abre un abanico importante de temas que la atraviesan y afortunadamente en nuestra cátedra hay docentes que han profundizado temáticas de manera muy interesante. Entonces, bueno, esto sí, desde nuestra, yo también pienso que es un tema transversal y no parte de un tema, que el tema de la concepción de las diferencias, por llamarlo de un término, ¿no? La concepción de las diferencias es un tema transversal a la psicología educacional y no una unidad temática específica dentro de un programa. Porque vos sabés que no sé por qué me estaba acordando ahora de un texto que había escrito Benazayag,
en el momento en que en España estaban como integrados a las escuelas los niños marroquíes, los niños africanos, y entonces esos niños que iban a la escuela común en España, creo que específicamente estaba hablando de Barcelona, esos niños estaban situados en la escuela, pero tal vez sus padres no tenían, eran indocumentados, no tenían la documentación pertinente para formar parte de esa ciudad. Entonces, la policía migratoria, para encontrar a los padres, iba a buscar a los chicos a las escuelas. Y entonces Miguel Benazayá, que es un investigador argentino, que es el de Ética y Etiqueta, el de Pasiones Tristes, hace un relato que fue un relato realmente conmovedor respecto de cómo muchos maestros veían que venía la autoridad migratoria y sacaban a los pibes por otro lado de la escuela para que no la policía migratoria no los encontrara, ¿no? Entonces, no tanto, bueno, en principio para entender que viene a colación de ese pensamiento que tuve de que el tratamiento de las diferencias es transversal a la psicología educacional, en el sentido de que hay diferencias étnicas, hay diferencias culturales, hay diferencias de modos de vida, hay concepciones ideológicas que efectivamente también forman parte de ese gran espacio donde están alojadas lo que a los otros lo diferencia de lo nuestro. Y el ejemplo, no como ejemplo, el ejemplo metafórico de que el maestro algo puede hacer allí y de que una institución algo puede hacer, es interesante para pensar cuántas otras cosas. Una gente, para ampliarlo ya, no salir del maestro, de la escuela, un agente psicoeducativo, ¿cuántas posibilidades tiene de hacer algo con un sujeto que dentro de esa institución está considerado como un sujeto diferente? ¿No? Ahí hay como bueno, una de las cosas que dice Castorina es, bueno, una de las cuestiones que hace de base para poder creer que efectivamente tiene que haber escuela especial y tiene que haber escuela común y a vos te enseño menos y a vos te enseño más y todas esas cosas, es la creencia de la propia, no de cada psicólogo solo, sino de la propia psicología como disciplina, de que hay un niño natural, de que hay algo que es un niño, así es un niño, ¿no? Y no de que hay un sujeto en vía de desarrollo creciendo en un contexto determinado. Y por otro lado, yo ahora retomé la lectura de unos autores norteamericanos medios antiguos, pero que ellos trabajan sobre las políticas de reconocimiento, ¿no? Volví a ese concepto de políticas de reconocimiento, porque, bueno, ahí hay algo interesante para mí, para rescatar, porque el propio movimiento de la comunidad sorda es un movimiento que empieza con una política de reconocimiento. También alimentado, podríamos decir, y fomentado, y qué sé yo, por la propia comunidad sorda. Bueno, ¿por qué digo comunidad sorda? Porque los sordos se reúnen entre ellos y entre ellos
tienen un modo de comunicarse, que es la lengua de señas. La lengua de señas no son gestos. Nosotros lo vulgarizamos como gestos, pero es una lengua, tiene gramática, tiene leyes. Incluso hay lengua de señas argentina, lengua de señas brasilera, según idiomáticas, podríamos decir. Entonces, la lengua de señas no ha sido siempre reconocida como la lengua de la comunidad sorda. Históricamente, las escuelas impidieron a los alumnos sordos que iban a la escuela de sordos comunicarse en lengua de señas. Los alumnos sordos que iban a la escuela de sordos tenían que oralizarse, es decir, tenían que poder leer los labios y también los obligaban a hacer esos sonidos que se llama fonar, ¿no? También tenían que fonar y leer los labios. Tan es así que los profesorados de magisterio, es decir, vos decís, ay, ¿cómo me gustaría ser maestra de sordos? Bueno, cómo no, estudiá 4 años a la noche, todos los días, en un profesorado, y vas a salir maestra de sordos. Los maestros de sordos no tenían en la currícula de formación la lengua de señas. Entonces, el maestro de sordos se preparaba 4 años y dejaba de cenar 4 años con su familia porque iba todas las noches al profesorado, y cuando salía del profesorado iba a trabajar a la escuela, fonaba el maestro. Hola chicos, ¿cómo están? Y el chico, como no escucha. Ahora, el chico no escucha, el maestro fona, y la concepción de la sordera era que los alumnos sordos adquieren la abstracción mucho más tarde que otros sujetos. Y vuelvo entonces al texto de Castorina en la creencia de un niño natural. Ese niño, en ese contexto, donde el maestro fona y él no escucha, lógicamente va a tardar en la adquisición de conocimientos, porque ahí hay algo que está desacoplado. En la medida que las políticas de reconocimiento reconocieron la lengua de señas como la lengua de la comunidad sorda y permitieron que dentro de las escuelas, por la fuerza porque las familias sordas hablan en señas entre ellos. Ahora, distinto es si nace un niño sordo de padres oyentes, pero los padres sordos que tienen hijos sordos se manejan con lengua de señas. Entonces, ese niño en ese contexto lógico aprende menos, pero no es que aprende menos por sordo, aprende menos por todas esas circunstancias. Así que, bueno, es un tema, porque vas a la sordera y vas a la restricción cognitiva sufrió los mismos avatares a lo largo de la historia. Hubo un tiempo en que había un currículum para niños normales y un currículum para niños con deficiencia mental, y caratulado según la deficiencia mental. Bueno, hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches, chau, chau. Bueno, eso, que esas concepciones también que hay respecto de otras
restricciones, como puede ser la restricción cognitiva, que bueno, que pueden también estar impactando, por decirlo de alguna manera, en las políticas educativas, y entonces se generaban currículums nacionales para alumnos con retardo mental leve, currículum para moderados y currículum para severos. Había currículums diferenciados. Con el paso de las políticas de reconocimiento y el reconocimiento de que los sujetos en los contextos educativos pueden aprender dadas las condiciones pedagógicas adecuadas, entonces ahora hay un solo currículum en este momento. Pero hubo distintos. Es decir, yo creo que la psicología educacional ha hecho mucho al respecto, poniendo en tela de juicio algunas cosas, poniendo una mirada crítica sobre otras, ha aportado muchísimo a que las políticas educativas avancen en el sentido de considerar las diferencias de otra manera. Incluso fueron base y texto de muchas de las resoluciones y normativas que hubo en los últimos años respecto de los sujetos con restricciones. Ahora, si vos vas no solo a las restricciones por restricciones específicas de los sujetos, sino a la diferencia, te vas a encontrar allí con una cantidad enorme de cuestiones respecto de las diferencias que son interesantísimas de trabajar en el ámbito educativo, porque bueno, hubo un caso relatado por una investigadora de un niño proveniente de Bolivia, cuyos padres trabajaban en una fábrica de ladrillos, o sea, el trabajo más básico que puede hacer una persona y más duro también. Y vinieron de Bolivia de pleno campo y vinieron acá y estaban semiurbanos en la fábrica de ladrillos, y el nene va a una escuela de una localidad, como si le dijera Ranchos, Lincoln, ¿no? Una localidad así entre urbana y rural. El pibe va a la escuela y llega a la escuela y todos dicen, no aprende, no sabe, no puede, no lee. Viene el agente psicoeducativo, lo testean y bueno, dicen, no, lo que pasa es que este chico es para derivar, y lo derivan a la escuela especial, y pasa a la escuela especial, y qué sé yo, y a poco se dan cuenta que el niño hablaba quechua, no hablaba castellano, que el lugar de donde provenía era un lugar iletrado porque el propio quechua no se escribe, entonces el chico no tenía contacto con material escrito, y bueno, y fue derivado a la escuela especial como un alumno con una restricción cognitiva, cuando lo que tenía era una diferencia lingüística, ¿no? Y que bueno, que venía de un lugar totalmente diferente. Ahora, cuando vos caminás por ese sendero indagándolo, te encontrás con una cantidad enorme de presunciones acerca de los sujetos, por las cuales alguien dice que esos chicos no aprenden. En los comedores de las escuelas de Lugano y por allí, donde se asientan las comunidades paraguayas, bolivianas, qué sé yo, los niños recién llegados de Bolivia, cuando hubo el proceso migratorio más grande, que fue hace unos años atrás, los niños recién llegados de Bolivia no comían la comida del comedor. No. Entonces la maestra se enojaba, pero ¿cómo no come? Vienen acá, le damos la comida, no come.
Y no, dice otra maestra, ¿y qué querés? Si en la casa la madre le da pollo salado, pollo frito, no sé qué es lo que comen los bolivianos, pero nombra la comida que le hace la madre, ¿no? Y uno dice, y claro, ¿qué le va a dar de comer la madre? Una comida boliviana, si la madre es boliviana también. No, entonces, y la maestra lo toma como, y no, viste, pero como que no se adaptan porque la madre lo sigue haciendo boliviano, ¿no? Y vos decís, bueno, sí, viste, es así. Una comida, son de las comidas bolivianas de las comunidades más chicas, son comidas precolombinas. Comen cosas desde antes de la colonización. Son tradiciones, ¿no? Bueno, es decir, que en la medida que vos te vas metiendo en esas hendiduras respecto de las discriminaciones y de las segregaciones, es muy florido todo lo que hay, y es muy interesante, no para criticar al maestro, para decir que no está formado, para que no puede con eso, sino simplemente para levantarlo y analizarlo e investigarlo y ver qué es lo que hay allí. Y hay por todos lados en términos educativos y psicoeducativos. Así que, bueno, están en la cátedra y esperamos que ustedes también, así como un día estuvimos nosotros exactamente en el mismo lugar que están ustedes, ¿no? Porque no van a pensar que nosotros nacimos adultos como Macunaíma. Nosotros empezamos de coayudantes también. Y la cátedra nos ayudó mucho a crecer y a formarnos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, que inicien ese camino también de búsqueda, de inquietud, de buscar ustedes también qué es lo que les gusta, por dónde quieren caminar, qué cosas van a hacer. Después sí, tal como dice Martín, ¿no? La bibliografía de la cátedra varía, hemos recorrido otros autores que han aportado mucho, después los programas van cambiando. Cierto es que Daniel fue un autor que discutimos bastante en las reuniones de cátedra, ¿te acordás que hubo unas reuniones donde se discutieron los textos de Daniels? Respecto de por qué es neovygoskiano, Daniels, si no me acuerdo ya el título del texto que hubo durante años, me olvidé, pero no importa, ya lo rescataré de algún programa viejo. Porque sí, fue interesante, se discutió respecto de Vygotsky, respecto de otros autores. Así que bueno. Consultas, preguntas, Martín, jóvenes de la nueva era. Pensaba qué importante, tengo como medio el filtro de todo lo que pasó el año pasado, porque estoy leyendo, investigando bastante de eso para la tesis y me cuesta, como que todo lo veo desde ahí, ¿no? Desde el atravesamiento de la pandemia y el ASPO, y me cuesta un poco disociar. Pero pensaba a veces la exclusión en términos sociales, económicos, y cómo se visibiliza a veces con esta irrupción de la virtualidad en la escolaridad, y cómo muchas veces el discurso es, ante la imposibilidad del alumno de conectarse, la imposibilidad de educación o la imposibilidad de, bueno, si no viene a la escuela no se puede hacer nada, y qué importantes esos casos en que las docentes se cargaron al hombro, no las docentes, las instituciones, porque tampoco es responsabilidad de las docentes, ¿no? Pero qué importante esa confianza instituyente para pensar lo que está pasando ahora también y qué posibilidades hay de cuidar la educación, de mantenerla, ¿no? Y de no quedarnos con con esas limitaciones, o de tomarlo como una limitación cuando en realidad no lo es, sino de tener esta perspectiva de potencia que se puede encontrar cuando se piensan las cosas desde otra perspectiva, tanto en discapacidad como ustedes lo proponen, como en los otros tipos de diferencias que se pueden dar, como las que mencionabas vos recién, culturales, de lenguaje, en las distintas áreas. Ahí es interesante, a posteriori de la pandemia, cuando todo esto termine,
ver qué se hizo en cada jurisdicción. A mí me gustaría ver qué se hizo en cada jurisdicción, porque cada Claro, porque es jurisdicción más fue amplio que... distinto. En Sí, cada jurisdicción fue distinto. Y sí, entonces ahí, bueno, eso va a ser interesante armar un mapa así. Hay cosas de las que no se puede armar mapa. A mí me encargaron una vez desde UNICEF una tarea que hice con el Ministerio de Educación de Nación, la Coordinación de Educación Especial. Tenía que armar como un mapa de las integraciones. Entonces, como estaba en el Ministerio de Nación, trabajando desde especial, me comunicaba con todas las escuelas de especial de la Nación y les preguntaba cómo hacían las integraciones. Bueno, tuve 1150 modelos de integración, más o menos. No podía categorizar, no los podía aunar, no podía armar conjuntos equivalentes. No, en ese momento, la conclusión fue que no había forma de sistematizar esos datos. Entonces, hay que ver qué hizo cada jurisdicción, porque hay jurisdicciones que salieron al ruedo con cuadernillos, hay jurisdicciones que no los hicieron, hay jurisdicciones que entregaron algunas notebooks, hay otras que no entregaron nada. Ahí eso va a haber que verlo porque efectivamente, yo después de despotricar con que no, porque mi idea era que la televisión pública y la televisión comercial en pandemia debieron haber tenido 2 franjas horarias de instrucción educativa a la mañana y a la tarde, dividido por grado, por no sé qué, con materiales educativos que fueran los mismos del canal Encuentro o del Educar, que ahí están los materiales, pero no todos los miran, y después que despotriqué contra eso, que eso no había estado, que cómo eso no estoy, así entre nosotros, digamos, no fue que se lo dije a las autoridades, no tengo acceso a ello, pero me metí en Canal Encuentro y en Educar, y hay una cantidad de materiales divinos para trabajar. Encontré una que me quedé fascinada, que se llama Un álbum de figuritas, que es interactivo. Y el chico tiene que ir apoyando la figurita según el número, y el número está escrito, y el número está en número, y bueno, viste, una cosa que por lo menos cualquier maestro que toma eso y lo pasa, aunque sea por WhatsApp para los pibes, tenés un elemento educativo interesantísimo. Si está difundido, si todos lo conocen, desconozco, pero me parece que sería muy interesante conocer qué fue eso, y es una tarea psicoeducativa, sin dudas. claro. Sí, y es central ahí la lógica que se toma para pensarlo, ¿no? Desde qué posición uno se ubica, si va a buscar qué se puede hacer y qué se puede usar y cómo se puede ir, o si se queda desde, ya ¿Y qué está. voy a Si hacer? el chico no llega, como diciendo. Exactamente, exactamente. Yo justo quería consultar una cosa de eso. Primero, el ejemplo que diste de la sordera me terminó de cerrar un poco la ficha también en este sentido de no dar por sentado, digamos, las cuestiones individuales y ver más allá. Y lo que estaba pensando es también que ese camino de indagar, investigar, muchos docentes o personas que trabajan en el colegio por ahí no lo quieren hacer por el hecho de que es más largo, más costoso, más difícil, digamos, y es mucho más sencillo por ahí encasillar o... Y entonces yo me acordaba del trabajo de campo en nuestra comisiones en un colegio donde, bueno, el colegio Pueyrredón y comentaban en alguna reunión, el vicerrector intentaba motivar a los docentes para que llamen a los pibes que no se conectan hace mucho tiempo, que los llamen uno por uno, ¿viste? Y muchos docentes decían
que sí, y muchos otros decían que no. Entonces, para mí es muy interesante, y me interesa también su opinión en este sentido de cuál es el límite, porque un docente puede decir, mi trabajo no es este, a mí no me pagan por eso, pero es una cosa como de falta de vocación y falta de, no sé si vocación, por ahí es muy fuerte la palabra, pero falta como de, sabes que no va a ser efectivo ir dar la clase en este contexto. Pero por otro lado tampoco podés obligar, porque es verdad que, bueno, entonces digo, en este tipo de cuestiones donde abrimos el abanico a indagar o investigar, pero eso genera más trabajo que el de que los docentes por ahí o las personas que trabajan en el colegio. Ese límite, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede pensar esa cuestión de hasta dónde le podés pedir a la persona que indague, que se meta? ¿Se entiende? Bueno, justo me lo preguntás a mí, que la verdad que no sé si es la mejor persona, porque yo qué te diría, y mirá, hay que revisar de alguna manera las condiciones de trabajo de los docentes. Con los sueldos que cobran los docentes, con la cantidad de horas que trabajan, con las condiciones de vida de los docentes en términos generales, por ejemplo, le voy a decir algo. El 85% de la docencia femenina son mujeres. El 70% del 85% son jefas de familia. Es decir, que el esposo, si es conviviente, trabaja de un trabajo no formal. O hace changas, ¿viste? Bueno, no voy a nombrar las changas. Hacen changas. Es decir, que el único sueldo fijo que ingresa es el de la docente. La docente que no tiene un conviviente que aporte dinero a la casa y es jefa de familia, con un sueldo docente no vive. Tiene que tener al menos 3. Y hay una cantidad, yo te diría, hay un 25% de los docentes que trabajan en el sistema educativo, por lo menos bonaerense, capital y provincia de Buenos Aires, no sé otros lugares, que trabaja 3 turnos. Más allá de los docentes de escuela secundaria que tienen 17 comisiones en 7 escuelas diferentes. Entonces, las condiciones de trabajo para mí son un factor a tener en cuenta. El primer factor a tener en cuenta. Luego, si vos dentro de con condiciones de trabajo, porque las condiciones de trabajo de los docentes no me excluyo. No sé, vos Martín, ¿cuántos empleos tenés? No, yo estaba pensando, me está pasando en un par de facultades que como ahora son totalmente a distancia, en un curso que yo tradicionalmente tendría 30 y pico de alumnos, tengo 67. Como esos alumnos no, se entiende, no ocupan un espacio en el aula presencial, sino que en el sistema de campus, claro, la facultad privada lo siguió escribiendo, y eso me obligó, por ejemplo, a tomar ajustar ciertas pruebas para no estar corrigiendo tan largo los parciales, ¿no? Entonces te va condicionando el Ni hecho de pensar en que, abrir otra comisión. claro, no abrieron otra comisión y sobrecargaron las comisiones del turno mañana, nos pasó en una facultad. Entonces sí, encontrás ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo un poco retomando lo que creo presentaba tanto Candela como Francisco, yo pienso que va a ser interesante para el docente lo que sí puede hacer, que eso, sin ponerse en un rol tan de investigador caso por caso, es que, supongamos, ¿no? Año 2022, marzo, ¿no? La docente de 5º grado, bueno, toma una prueba de rendimiento, ¿no? De los contenidos que ella supone que son necesarios, supongamos que es la profe de matemáticas, ¿no? Entonces la maestra, mejor dicho, de matemáticas, toma en 5º grado una prueba. Claro, lo que pasa es que han pasado algunos chicos de 4º a 5º que de 4º tuvieron muy pocos contenidos. Yo pienso que el desafío es entender que esos chicos de 4º no son
los pandémicos, ¿sí? Porque ya vamos a ver como modos de estigmatizar, ¿no? Y decir, entonces aquí los pandémicos de cuarto grado, en que estuvieron con WhatsApp o lo que fuese, muy poco aprendieron de aritmética de cuarto grado, entonces ahora en quinto y tienen dificultades para los contenidos de quinto, ¿no? Entonces ya la forma de categorizarlos, es decir, tienen dificultades, ¿no? Entonces tenemos ese problema en el discurso escolar y yo creo que el desafío es ese. ¿Cómo puedo tratar de pensar en cómo equipar aritméticamente a un grupo que sé que no tuvo ciertos contenidos sin patologizarlos? ¿No? ¿Se entiende? Ese me parece que es un punto central. Y además hay también una tarea de las personas que estudian específicamente cosas como el currículum. Por ejemplo, yo estuve en una conferencia de Marina Pauloso, que es una persona que estudia específicamente el currículum, que es un tema, ¿entendés? Es un tema de estudio, y entonces ella lo que dijo es que los contenidos curriculares están pensados para la presencialidad. Sí. Bueno, pero yo al docente lo entiendo, porque el docente quedó como entrampado en un sistema escolar que graduó a los estudiantes de cuarto y los pasó a quinto, cuando sabemos que por ahí muchos de esos chicos que van a pasar a quinto grado en el 2022 realmente no tienen los contenidos de cuarto. Y en algunas asignaturas es muy clave esa propedéutica, ¿no? Entonces, el punto es, nuevamente, pero ¿qué le voy a la ofrecer? pandemia es culpa de la pandemia, no del pibe. Entonces hay que solucionarlo nacionalmente. Bueno, pero hay que ver justamente, yo lo que veo es como bien estaba marcado, hay tanta desigualdad entre escuelas que sí pudieron virtualizarse y escuelas que no, con tantas diferencias que va a generar un problema interesante el año que viene, porque el docente, siempre decimos que al docente lo estafan un poco en cuanto a la idea de que recibe una población heterogénea y se le pide resultados homogéneos, ¿no? Como trabaja Vaquero. Pero ahora va a ser mucho más heterogénea esa población, porque, insisto, va a tener estudiantes que fueron graduados, ¿sí? Y pasados a un grado, no sé, por eso pongo el ejemplo de un quinto grado, pero que en realidad no tienen los contenidos del cuarto. Bueno, las diferencias de acceso, entonces hay que remitirla a las diferencias de acceso, que son diferencias sociales. Claro, pero me entendés que es interesante porque en nuestro discurso enseguida tendemos, ¿no? Lo que estamos tratando es que el psicólogo trate de desarmar esa visión en la cual segrego al grupo de los pandémicos y los considero con dificultades en aritmética, ¿sí? Exactamente. ¿No? Exactamente, el Vamos problema. a tener de todo, clonados, hijos de vientre. Claro, no, pero el año que viene va a ser tremendo en ese sentido. No, ya vamos a tener. Bueno, Francisco, no te contestamos nada al final, pero sí, tal cual. La unidad de análisis ampliada, Francisco. No, pero me parece interesante esta idea de evaluar y después discutir cómo interpreto los resultados, ¿no? Porque siempre estamos discutiendo, voy a hacer un tratamiento sustantivo o posicional de los resultados, ¿no? Un poco retomando aquí. Repetí. Voy a hacer un tratamiento sustantivo o posicional de los resultados de una prueba, ¿no? Con Martín siempre discutimos, les digo, es bien interesante. A mí me gustaría discutir. Pero acá estamos acordando en casi todo. Casi. Para la gente que ingresa a la cátedra estamos simulando que está todo bien. Está todo bien.